Hoy comenzamos con la porción de Bereshit. Empezamos nuevamente a leer el principio del libro. Amén. Bereshit significa el principio, que va desde Génesis, esta porción desde Génesis 1 al capítulo 6. Capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8. Y yo la titulé como El arquitecto del mundo y su ayudante. Y comencé con una pregunta que me gustaría que estuviéramos charlando y me pudieran decir, ¿quién creó el mundo? Dios creo, dice, ¿no? Entonces vamos a comenzar a leer y vamos a tener como base desde Génesis 1 al del versículo 1 al 5. Y dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Le preguntamos hoy, ¿quién creó el mundo? Y Luján nos respondió, Dios creó el mundo. Y vamos a ver, ¿quién? Nosotros entendemos que Dios es uno, ¿no? Que no hay tres dioses separados como Dios Padre separado, Dios Hijo por un lado y Espíritu Santo, no, sino que hay un solo Dios, ¿no? Pero está bien esa respuesta, decir que Dios sí creó el mundo, pero vamos a ver, a entrar un poquitito más en profundidad, ¿quién realmente formó el mundo? Como hoy lo vemos, como hoy lo conocemos. Y vamos a nombrar algunas palabras en hebreo, conocer un poquitito el hebreo, no vamos a ser cátedra, no vamos a entender algunas cositas. Y la palabra aquí nos empieza a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 1 vamos a estar analizándolo. Y la palabra aquí, en el principio, es la palabra en hebreo que se dice así, Reshit, que significa cabeza, comienzo, primer fruto, primero, principal. Pero vamos a quedarnos con cabeza, ¿sí? Y esta palabra, la palabra hebrea Reshit, ¿no? Que en español sería principio, también viene de otra palabra que es la palabra Rosh, ¿sí? Que significa gobernador, jefe, principal, mandato, soberano, etc., ¿no? Entonces quedémonos que en el principio la cabeza, el principal, el gobernante, el jefe, creó los cielos y la tierra, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, en el pizarrón para ustedes, yo les escribí lo que nos dice creó Dios. La palabra aquí, Dios, esto es Elohim, ¿sí? El hebreo se lee de derecha a izquierda, así como está allí, en su pizarrón, ¿no? Siempre se lee de derecha a izquierda, se empieza desde aquí hacia aquí. Esta palabrita aquí, esta partícula, es la partícula et, ¿sí? Y esta letra que vemos aquí es la primera letra del abecedario hebreo. La de nosotros sería la A. ¿Y la última cuál sería? Z. La Z. Y aquí, esta es la primera, es Aleph, esta es la letra Aleph. Y esta es la letra Tav, es la última letra del abecedario hebreo. ¿Amén? Entonces aquí dice el E, la partícula ET, así aquí, Elohim et. ¿Qué significa Elohim et? Aquí es la letra, como dije, la primera letra del abecedario y la última letra del abecedario. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 1, versículo 8, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. Apocalipsis. Ahora va a tener un poco más de sentido lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque por ahí, ¿qué tiene que ver la primera letra del abecedario y la última? Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense qué impresionante lo que nos está diciendo acá. Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué es el alfa y el omega? Primero y último. Es la palabra, muy bien. La palabra alfa es la primera letra del abecedario griego. Y omega es la última. Entonces, por un lado tenemos que lo que les estaba mostrando
la primera letra del abecedario hebreo y la última letra del abecedario hebreo. Y aquí nos dice alfa y omega en Apocalipsis. Es la primera letra del abecedario griego y la última letra, omega, es la última letra del abecedario griego, ¿no? ¿Cómo sería A y Z de nosotros? ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Y a quién se nos está indicando acá en Apocalipsis? ¿De quién nos está hablando? Versículo 7 dice de Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo se conocía a Dios, a Yahweh en el Antiguo Testamento? Como el Todopoderoso. Y acá nos hace referencia el que es, el que era y el que ha de venir. Nos hace referencia a Éxodo 3:14, cuando Dios mandó a Moisés que hablara al pueblo de Israel que estaba cautivos en Egipto y le dice, ve y habla, saca a mi pueblo. Y Moisés le dijo, bueno, pero ¿en el nombre de quién voy? Y Dios le dijo, el yo soy, el Todopoderoso. Él era el que es, el que ha de venir, el que era y el que ha de venir. Fíjense que yo hoy me sorprendía, digo, pero la gente no lee la Biblia, ¿no? Porque muchos están diciendo, no, Jesús no es Dios. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense qué hermoso poder comprender esto, y no necesitamos mucho saber de hebreo para comprender que Él es el Todopoderoso. Entonces, comprendiendo eso que le mostraba, ¿no? El Elohim Et, ¿no? El Aleph y la Taf, el principio y el fin, creó los cielos y la tierra. Entonces volvemos a la pregunta, ¿quién creó el mundo? ¿Quién creó el mundo? Yeshua. El alfa y el omega, la Aleph y la Tav, la A y la Z podríamos decir nosotros en el español, ¿no? Fíjense qué hermoso, porque claro, nosotros pensamos que Dios creó, pero claro, Dios es uno. Y vamos a ver que cada una de manifestaciones que Dios tiene un rol diferente. No son cosas separadas, sino que son uno mismo. Amén. Entonces, comprendimos que en el principio, o sea, la cabeza, el capitán, Dios creó los cielos y la tierra. Yeshua creó los cielos y la tierra. Y vamos a leer en el verso 2 de Génesis. Sigamos leyendo. Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y me gusta acá porque dice, el Espíritu de Dios se movía. Y la palabra acá, en hebreo para movía, es la palabra rakaf, que significa empollar. ¿Quién empolla? ¿Quién está empollando algo? La gallina. Está ahí calentando, está dándole... Si el huevo no tiene el calorcito, no se forma, ¿verdad? Sí. No tiene. Entonces el Espíritu empollaba. El Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, dice, ¿no? Y vamos a ver qué labor, ahora un poquito más adelante, qué labor tenía el Espíritu en esta parte de la creación, ¿no? En toda la creación, vamos a decir. Sigamos en el versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vamos a hablar que no hablaba de una luz común, no hablaba de la luz del sol, ¿sí? Porque después, más adelante, en el versículo 14, habla que Él hizo lumbreras en la expansión de los cielos. El sol y las estrellas Él hizo, ¿no? Pero acá estaba hablando de alguien, ¿sí? Fíjense que dice que la tierra estaba desordenada. En la versión NBI dice, la tierra estaba sin forma y vacía. O sea, no tenía forma de nada, ¿no? Dice... Me hice una pregunta yo. Al principio me hice la pregunta, ¿quién creó el cielo y la tierra? Dijimos que fue Yeshua. Y ahora me hice otra pregunta, ¿quién dio la orden? Y dice así en el verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y la palabra aquí, y dijo Dios, la palabra dijo es la palabra amar, que significa ordenar, decir, mandar, hablar. O sea, Dios dijo, Dios Padre dio la orden con su voz, la palabra, para que alguien hiciera, formara todo lo que vemos hoy.
¿sí? Entonces, por un lado tenemos al que habla, al que da el mandato, ¿no? A esa cabeza, a ese jefe, ese gobernador, y hay alguien que ejecuta el trabajo. Amén. Entonces Dios Padre dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué luz nos estaba hablando? Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y vamos a ver, quise comparar esto con el espíritu que se movía, que empollaba, ¿no? Rakaf, ¿no? Y esta luz con el papel de un arquitecto. Por ahí ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver un arquitecto con lo que estamos hablando? ¿Qué hace un arquitecto? El arquitecto planifica, diseña, asesora y guía a la construcción de una vivienda, vamos a decir, ¿no? De un edificio. Y fíjense qué es lo que hizo Dios. Hebreos 11:10, hablando de Abraham, que por la fe Abraham dice que habitó en tiendas y fue una tierra desconocida, ¿no? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense que un arquitecto planifica, diseña, asesora, guía, pero el arquitecto no construye. Pero acá dice, no trabaja. Obviamente, él manda. ¿Quién mandaba hoy en la creación? Dios. El Padre, ¿no? Pero nos falta un constructor. Y vamos a ver, ahí nos dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y sabemos que Dios es uno, falta el constructor, ¿no? Entonces, yo, esto también para poder comprender, ¿no? Yo hablarle a la gente más joven, incluso a los niños. ¿Cómo le enseñamos a los niños que Dios creó todas las cosas? Y se me venía a la mente cuando Eli tiene las masas, el slime, las masitas esas de muchos colores, ella a veces las tiene todas mezcladas. Las plasticinas, no sé cómo se le dice en otros países, ¿no? Las tiene a veces todas mezcladas. Entonces a veces me dice, vamos a jugar, mamá, ¿no? Y yo le digo, bueno, ella me dice, haceme algo. ¿O qué querés que te haga, mamá? ¿No? Bueno, entonces yo le digo, bueno, haceme un gatito. Entonces ella parte de esa masa, agarra que está toda mezclada, que está toda desordenada, ¿no? Y saca un pedacito y hace un gatito a su forma, una florcita. Entonces yo les voy diciendo, haceme un muñeco, ¿no? Entonces, ¿quién dio la orden para que hiciera? La mamá. Y ella lo formó. Dios es el que da la orden y Yeshua era el que formaba todas las cosas. Pero nos falta un ayudante, porque siempre tiene que haber un obrero, ¿no? Está el mayor de obra, ¿no? Está el arquitecto, está el constructor, los obreros, ¿no? Siempre hay como un cargo, el maestro de obra, ¿no? Y como dije en el título, el arquitecto y el ayudante. ¿Quién será el ayudante de esta hermosa creación que hoy vemos? Nosotros, Emi a veces me asombra, ¿no? Porque yo no soy muy de las plantas. Pero Emi a veces cuando ve una planta florecer, dice, ¡ah! Mirá, y yo digo, ¿qué pasó? Digo yo, ¿no? Me dice, mirá la flor, mirá, dio fruto. Ay, no sé qué, ¿no? Y ahora estábamos asombrados porque nos creció una planta de tomate sin haberla plantado. Y fíjense, varias plantas de tomate sin haberlas plantado, ¿no? Y fíjense en todo nuestro alrededor, la creación de Dios. Y por ahí nosotros somos los obreros que, bueno, plantamos, regamos esto y lo otro, ¿no? Pero dice que el crecimiento le da el Señor. Entonces, ¿quién es el ayudante? Y vamos a ver en Proverbios 8, versículo 22. Y lo voy a leer ahí. En realidad voy a tomar el versículo 30, pero voy a leer desde el 22 para que se entre en contexto un poquito. Está hablando acerca de la sabiduría, dice. Yahweh me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el espíritu del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día.
teniendo solaz, teniendo regocijo delante de Él en todo tiempo. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién estaba? ¿De qué nos estaba hablando aquí? Dice que desde el principio yo ya estaba. Desde el principio de la creación yo ya estaba. Y vamos a leer Isaías. Acá nos está hablando de la sabiduría. Pero en Isaías... 1 y 2. Y versículo 2, sí. Es el que dice los espíritus de él. Y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Fíjense los espíritus de Yahweh. El espíritu de Yahweh de sabiduría. ¿De quién nos está hablando en Proverbios? Del espíritu. De Ruach HaKodesh. Fue engendrada, dice, desde antes de la fundación. ¿Quién dice? Con él estaba yo. La Ruach HaKodesh estaba ordenándolo todo. Vemos el arquitecto que planifica, que diseña, da la orden para que el constructor, Yeshua, ¿no? Junto con su ayudante, con su obrero, venga a ordenarlo todo, a darle. Yeshua le daba la forma y el Ruach HaKodesh ordenaba todas las cosas. Y dice en el versículo 2 de Bereshit, de Génesis, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba ahí, ordenando las cosas. Ordenando las cosas. Y fíjense en qué hermoso, ¿no? ¿Por qué hablaba yo de arquitecto? ¿De dónde sacaste eso? Y aquí la palabra ordenándolo es la palabra amón, que significa arquitecto. Ahí yo estaba, dice el Espíritu, con él. ¿Con quién? Con Yeshua. Formando todas las cosas, ordenando todas las cosas, siendo la luz. Y dijo Dios, sea la luz. En esa oscuridad, en ese desorden que había, estaba la luz. Fue necesario que la luz de Yeshua estuviera ahí, dándole todas las formas a lo que hoy conocemos. Entonces, repasemos. Tenemos al Padre que da la orden, que da la voz, el mandato, la cabeza, ¿no? Tenemos a Yeshua que formaba todas las cosas y tenemos al Ruach HaKodesh quien ordenaba todas las cosas. Un arquitecto y un constructor, un solo Dios dándolo todo. Y fíjense que Yeshua no obraba por cuenta propia, no hacía las cosas como cosas separadas. Y vamos a ver en Juan capítulo 10. Dice Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y mi Padre uno somos. No dice que son cosas separadas. Juan 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14, 10, sigamos leyendo que nos sigue diciendo. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, porque Él es Padre, Él es el Dios Todopoderoso, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y también nos sigue diciendo en Juan 17, para que si nos queda alguna duda, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Está bueno que puedan leer todo el capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo desde el principio, así, ¿no? Lo estoy parafraseando, ¿no? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Y repite muchas veces uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Fíjense en qué hermoso. Felipe le preguntaba, muéstranos al Padre. Y Yeshua le dijo, Felipe, tanto tiempo estuve con vosotros y todavía no me conocéis. El que me ve a mí, ve al Padre, porque Él hace las obras del Padre. Amén. Entonces, qué hermoso poder comprender que tenemos un arquitecto, tenemos un constructor, alguien que ordena todas las cosas, que le da forma a todas las cosas que hoy vemos, ¿no? Entonces, podrán muchos decir, tenía una discusión hace unos días con una persona, ¿no? Que salimos del mono y que no sé qué, y que Dios creó todas las cosas, Dios nos formó, así como somos hoy, ¿no? Y quizás llegado a este punto, todo lo que hemos dicho, de que el que formó la tierra fue Yeshua, el que dio el mandato fue Dios mismo Padre, el que ordenaba las cosas era el Espíritu, todo esto es puro conocimiento. Pero ¿qué nos ayuda saber todas estas cosas? ¿Para qué nos ayuda a entender? Sí, podemos dar gracias, dar gloria a Dios por las maravillas que Él ha hecho. Pero vamos a leer el verso 4 y 5 de Génesis. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjense, quizás en el mundo entero, ¿no? ¿Cuándo comienza un día? A las 12 de la noche. Un día comienza para todo el mundo a las 12 de la noche, ¿no? Pero para Dios acá dijo, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué quiere decir? Que los días comienzan cuando hay oscuridad. O sea, cuando comienza la oscuridad, termina y comienza un día. ¿Y qué nos está indicando? ¿Qué nos enseña a saber que un día comienza al atardecer? O sea, cuando está la oscuridad. Que Dios hace la separación de la noche y de la luz. Todos nosotros hemos estado en algún tiempo, por naturaleza, por desobediencia, en tinieblas, ¿no? Y quizás íbamos por la vida caminando sin saber y pensar, bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo, a mi parecer, estoy bien, ¿no? Incluso hay gente, yo no fumo, yo no tomo, yo no salgo a los bailes, en mi parecer, no robo, no, estoy bien. Pero apartados de Dios, ¿no? Estamos en tinieblas. Entonces, en nuestro pensamiento humano, pensamos que estamos bien, ¿no? Y no nos damos cuenta. Imagínate, Luján, que vos estás en una habitación, en un lugar a oscuras, ¿no? Vos no podés ver nada alrededor. Pero no hay ni esto de luz. No hay nada. Vos quizás estás dentro de un pozo y no te diste cuenta. O quizás estás al borde de unas escaleras, estás a punto de caerte y no sabés. Porque no hay luz para que vos puedas ver o apreciar algo de lo que hay a tu alrededor. Incluso podemos estar en una habitación que está todo patas arriba, puede estar todo sucio, desordenado y no nos damos cuenta, ¿no? Y por ahí nos pechamos con cosas y ahí vamos por la vida pechando cosas, ¿no? Y así es nuestra vida cuando estamos lejos de Dios. Estamos en total oscuridad. Nosotros vamos pechando cosas pensando que eso es normal, porque no tenemos claridad en nuestros ojos. Pero si nosotros en esta habitación prendemos una velita, prendemos una luz, comenzamos a ver cada detalle de lo que hay dentro de la habitación. Si estamos a punto de caer en las escaleras, si estamos dentro de un pozo, ¿no? Si la habitación estaba sucia, si estaba desordenada, ¿por qué? Porque ¿qué llegó?
la luz. Sin la luz, nosotros no podemos ver. No podemos ver lo que hay a nuestro alrededor. Y mucha gente anda así, en oscuridad. Y anda chocándose, cayéndose, golpeándose, sufriéndose. ¿Por qué? Porque para ellos es normal. Bueno, sí, me caí. Bueno, porque están en la oscuridad total, ¿no? Y quiero terminar con esto, ¿no? Nosotros en algún tiempo estuvimos en oscuridad. Ahora que llegó la luz, ¿no?, del mundo, nos dice en Juan capítulo 1, y nos hace referencia a lo que estábamos leyendo de Génesis, perdón. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, la cabeza, el jefe, era el verbo, Yeshua, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, estaba la palabra que mandaba, y sin Yeshua no habría nada formado. Sin Dios mismo no habría nada formado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muchos rabinos que estudiaban Génesis, ¿no?, porque se preguntaban, ¿y quién era ese Elohim Et? ¿Quién es Elohim Et? La Aleph y la Taf. Yeshua. Esa luz, ese Dios formador, ese Dios creador, no era Dios como los judíos lo conocen, Dios Padre, Yahweh, como le dicen ellos. No, pero no le dicen Yahweh, le dicen Hashem, le dicen los judíos, ¿no?, porque no lo nombran. Era esta luz, era Yeshua, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Aquella luz formó. Fue necesario que esa luz viniera a lo que hoy conocemos, a este mundo, para que el Espíritu comenzara a ordenar todas las cosas y que Él formara todas las cosas. Amén. Entonces, quiero terminar con esto. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es el verbo, Él es la palabra que alumbra nuestros caminos. Desde el principio de la creación, Él es la palabra que nos alumbra. Desde el principio de la creación nos dan las buenas noticias, que Él es la luz. Y fíjense